360 y 422-237. Reparto a domicilio. Gomería Las Dos Hermanas, Alvear 14. Cámaras y cubiertas, auxilios al 431-217. Giordano Autos y Autopartes, multimarcas, 0 kilómetro y usados. JJ Rolón 380. Mueblería e Inmobiliaria Toledo, Rolón, esquina Cabo Gómez. Muebles de algarrobo y pino. Alquiler y venta de propiedades, tasaciones, loteos. Teléfono 420-814. Play Kids, Plaza de Juegos, cumpleaños, reuniones, diversión. Alvear y 9 de julio. Celular 1559-6376. Cris Peluquería, el verdadero cambio de tu rostro. JJ Rolón 342. Celular 1520-3670. Metro Pizza, delivery al momento. Mariano y Loza 420. Teléfono 432-046. Luis Romero, productor asesor de Federación Patronal y Triunfo Seguros. JJ Rolón 537. Teléfono 421-649. Hotel Taragüí, pleno centro de Goya. Precios y atención que el público exige. Cocheras, Colón, casi Ángel Soto. Todas estas empresas apoyan a la cultura y son auspiciantes de alta literatura. Distintos académicos y estudiosos han definido a la literatura como el arte de escribir con elocuencia. Y además de ello también han coincidido en afirmar que la literatura es la acumulación de saberes y por sobre todo que se tiene que prolongar en el tiempo. Estos maestros, estos académicos, también han coincidido, a pesar de las divergencias de opiniones en cuanto a una definición concreta de literatura, han coincidido que la literatura necesariamente se debe apuntalar en 3 pilares: el arte de la gramática, la retórica y por sobre todo también la poética. Y este programa se llama Alta Literatura, pero no se llama Alta Literatura precisamente por quienes estamos aquí en este estudio tratando de llevarles a ustedes la magia y el arte de la literatura. Se llama Alta Literatura porque trataremos de abordar desde aquí a los más grandes maestros de la literatura argentina, hispanoamericana y mundial. Aquellos que de alguna manera dejaron su sello, su cuño, su impronta, aquellos que marcaron un antes y un después en la humanidad. Por eso, trataremos de traerlos aquí en un viaje imaginario, atravesando el tiempo, la distancia, y sentarlos aquí, en esta silla que queda vacía en este estudio, para que nosotros y ustedes lo entrevistemos. Le preguntemos quizás cosas que nunca le pudimos preguntar. De eso se trata Alta Literatura. No es nada más, tampoco nada menos. Aquí estamos para hacer este programa que se llama Alta Literatura. Buenos días. Muy bien, y vamos a comenzar a presentar un equipo que hemos conformado, porque este es realmente un verdadero equipo. Estamos trabajando hace ya algunas semanas para que podamos presentar al aire este programa, porque si hay algo que este programa no va a tener es la improvisación.
fundamentalmente por respeto a ustedes y por respeto a aquellos de quienes vamos a abordar su vida y su obra. Y es un programa que no lo hacemos necesariamente para eruditos, para profesores de lengua o literatura, de ninguna manera. Sabemos que estamos sentados en una radio que llega a un público absolutamente amplio y heterogéneo. Y por eso, quizás usted que está del otro lado no conozca la vida y obra, o nada, o un poco o mucho quizás de ellos. Por eso nosotros, este equipo que está aquí, lo hemos armado sabiendo todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos frente a un micrófono y a una radio. Voy a presentarme primero, no porque sea egoísta o egocéntrico, sino porque ya estoy hablando. Yo soy Ramón Cavalieri, soy comunicador social. Hace bastante tiempo que no estoy en una radio, pero bueno, los nervios a veces te traicionan un poco, pero aquí estamos. Me van a acompañar Viviana, que es mi esposa. Viviana es licenciada en Gestión Educativa en la Universidad de Santiago del Estero, es licenciada en Letras en la Universidad del Nordeste, en la UNE, es también profesora en Castellano y Literatura y fundamentalmente también le gusta esto de la radio. Y quiero decir algo, de ella fue la idea. Buenos días, Viviana. Gracias, Ramón. Sí, buenos días a la audiencia. Sí, es nuestro primer día y es cierto lo que decía, voy a remarcar algo. Es importante que la audiencia sepa que son trabajos que lo venimos haciendo ya desde, creo que el primer programa nos llevó 3 semanas, nada es improvisado y todo con el fin de llegar y dejar quizás algún poco de conocimiento y para algunas personas recordar, ¿no? Porque la literatura es tan amplia y para algunos quizás fuimos atendiendo en clase y otros aprobando la materia, ¿no? Como lo hacemos siempre en el secundario. Gracias, Ramón, y ojalá tengamos suertes y éxitos. Bueno, este grupo de trabajo se conforma de 4 personas. El tercero es Diego. Diego es nuestro hijo, pero no está aquí porque, no sé, porque lo querramos poner en una escalada para lograr algo en una radio, de ninguna manera. Diego es youtuber, tiene 2 canales en YouTube. Él cada vez que sube un video o un trabajo que hace, tiene miles de visitas y voy a decir, porque no es necesario que no lo diga, le pagan por esto. Bueno, y él está aquí porque le gusta el tema y porque además de ello también va a ser el contacto con ustedes, va a ser quien les atienda al teléfono, quien lea los contactos que tenemos y bueno, y algún otro aporte que va a tener la responsabilidad de hacerlo. Buen día, Diego. Hola, muy buenos días. Bueno, estoy contento de poder participar en lo que es este equipo. Y bueno, lo que quiero comentarles, como dijo Ramón anteriormente, es que pueden mandar sus mensajes para salir a nuestra línea de teléfono, que es 03777 41 38 77. Y si quieren salir al aire, pueden llamar a nuestro teléfono fijo de la radio, que es 43 25 20. Y también se pueden comunicar vía Facebook. Tenemos ya varios mensajes, ¿no? Sí, tenemos varios. Ya hay mensajes, así que enseguida estamos con ellos. Y el cuarto integrante de este programa son ustedes, los que están ahí, del otro lado. Porque si acaso no estuviera nadie del otro lado, este programa, como cualquier programa de una radio, no tendría derecho a existir. Pero sabemos que están, y aunque sea uno solo el que esté del otro lado, le estaremos hablando con el mismo esfuerzo y dedicación que si estuviéramos frente a un número importante de gente. Bueno, sabemos que además nos están escuchando desde otros países, vamos a tener contactos hoy con gente importante de otros países telefónicamente y también de distintos lugares de la Argentina que van a aportar a nuestro programa.
Ya enseguida le presentamos a nuestro primer invitado. Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. ¿Por qué aún está vivo? ¿Por qué, abolida su existencia, arrumbado el léxico precioso, superado sus temas y aún desdeñada su poética, sigue cantando especialmente con su voz tan plena? Sería como decir que se debe a su genio, sustituyendo un enigma por otro. ¿Por qué otros, aún más audaces que él, como por ejemplo Huidobro, no han opacado su lección poética, en la cual reencontramos ecos anticipados de los caminos modernos de la lírica hispánica? ¿Por qué otros tantos que con afán buscaron a los más no han desplazado esa su capacidad comunicante a él que dijo ser un poeta para las muchedumbres? ¿Por qué ese lírico procesado 100 veces por su desdén de la vida y el tiempo en que le tocó nacer resulta hoy consustancialmente americano? Y quizás solo lo podamos comparar con la pluma de Martí. Presentamos hoy la vida y obra de Rubén Darío. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que la alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras de los lagos, y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte, con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde la infancia, mi juventud fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Rubén Darío. Viviana, vamos Pues a empezar a hablar de este maestro. Queremos que este encuentro con ustedes sea coloquial. Ustedes pueden llamar, participar, dar su opinión sobre este gran maestro. Al escucharlo, ¿no? Una poesía tan bella como culta, sobre todo musical y sonora, que tanto influyó en tantos escritores de ambos lados del océano Atlántico. Darío fue uno de los grandes renovadores del lenguaje poético, claro, y de las letras en lenguas hispánicas. Y los elementos básicos de sus renovadores del lenguaje poético en las letras hispánicas fueron justamente por encontrar en sus obras esos cantos de vida y esperanza, por ejemplo, uno de ellos, el canto errante, y así tenemos tantas obras, Azul, que ahora durante el programa lo vamos a mencionar, pero ¿por qué no abordar un poco sobre quién era Rubén Darío? Sí, porque cuando uno habla de un poeta o de un escritor, aunque no sea poeta, puede ser también narrador o lo que sea, a veces uno aborda únicamente su obra, ¿no? Y bueno, cuando uno dice un Cortázar sabe que escribió Rayuela, pero nosotros queremos andar también quién era este personaje que tanto ha marcado. Rubén Darío, por ejemplo, en esta investigación que hemos hecho, Rubén Darío, más allá de su obra, es importante remarcar también quién era la vida de Rubén Darío, porque, a ver, hay quienes lo marcan a Darío, que su voz
su voz está en su palabra. Rubén Darío era un hombre que hablaba muy poco. Digamos que era todo lo contrario a lo que uno puede pensar a leer una de sus poesías. Decía, sobre todo cuando uno se acerca al libro, uno cree que es un hombre quizás que está solo aferrado a la escritura y en un complejo y amplio nivel o en contacto permanente con la gente. Sí, por ejemplo, decían que su voz está en su pluma, ¿no? De alguna manera reseñando o haciendo un resumen de lo que era, al ser un hombre parco, al ser un hombre, digamos, también, ¿por qué no decirlo?, triste, ¿no? Pero, o sea, Rubén Darío no era triste por casualidad, era triste porque su mundo que lo rodeó fue triste. Uno de sus trabajos, quizás el que reúne mayor, digamos, resume mejor su vida, es ahora lo vamos a escuchar enseguida, uno que se llama Nocturno. En este trabajo, en esta poesía, Rubén Darío dice, en otras palabras, el porqué de su vida. Vamos a ahondar sobre este tema enseguida. Para Rubén Darío hay una misión, y yo creo que en el autor, en el escritor, en ese momento, la misión era de hacer oculta, ¿sí?, encontrar oculta esa realidad que está escondida, y lo canaliza a través de los versos. Eso que tiene esa alma de espíritu de bohemio, de viajar, porque era un constante y permanente viajador, porque no estaba solamente en su país. ¿Por qué traer al movimiento del modernismo? Rubén Darío es un representante del movimiento del modernismo, pero ¿de dónde sale? Justamente de Francia, donde estábamos con un cambio totalmente abundante en regresar a los cánones literarios. A los cánones significa volver atrás a los grandes clásicos y retomar aquello que era la retórica, la métrica, la rima, que tenga musicalidad, uh-huh, que ese canto a la vida y a la esperanza. Yo creo que también es importante, tenga música. Es importante, vos lo marcabas recién así, pero es importante soslayar esto, el momento político, ¿no? El momento político y el momento social, porque Rubén Darío empieza a hablar el tema o pone sobre la mesa la divergencia entre el país industrial, la burguesía, empieza a hablar por primera vez de esto, y también es no uno de los primeros, sí, pero uno de los que más fuerte ha gritado, junto con Martí, sí, José Martí, sobre el país del norte, ¿no? Estamos hablando concretamente sobre los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo enteramente inquieto, insatisfecho, y también, ¿por qué no decir angustiado, como vos decís, ante el dolor y la idea, también el tema de la muerte? Darío pasa frecuentemente del derroche a la estrechez. O sea, hay un optimismo frenético al pesimismo desesperado entre drogas, mujeres y alcohol. Lo que vos decís, Ramón, del momento político-social donde él vive. Como si buscara en la vida misma la sensación de originalidad que en la poesía, o como si se tratara de atribuirse en su gloria para no examinar al fondo todo de una vez y por siempre en las letras. Y que hoy, en el año 2016, en esta mesa, en esta radio, hoy lo estemos de nuevo y estemos hablando de él. Claro, lo que decíamos al principio, ¿por qué? Uno de los por qué hoy, atravesando el tiempo, Rubén Darío sigue tan vivo, ¿no? No solo sus trabajos, sino su estilo, fundamentalmente. Para él es necesario romper lo que es la monótona solemnidad que en ese momento está viviendo la cultura. Y lo que más
consigue, lo más importante, es traer aquello, lo que, por ejemplo, trae del ímpetu de Víctor Hugo, España, del romántico Víctor Hugo, trae con ello esto que es la rima, la musicalidad, con las ganas de los parnasianos, que son también rasgos de la literatura francesa. Todo esto hace que esta literatura francesa influya en nuestro gran escritor, en todas sus obras, tanto poéticos, pero también, Ramón, no nos olvidemos, por favor, de lado, como hacen con otros autores, que no tan solo escribió poesía. Uh-huh. La prosa de Rubén Darío hay que destacar. También en sus escritos podemos encontrar una musicalidad. A ver, yo creo que es importante marcar algo acá, porque al hablar de Francia, ¿por qué Francia? ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos que traer lo afrancesado acá? Porque justamente hay quienes acusaban, por así decirlo, a Rubén Darío y a su modernismo, y permítasme decirle su modernismo, porque fue su padre, lo acusaban de ser afrancesado. Y Octavio Paz salió a defenderlo y a decir que no podemos decir afrancesado, porque los modernistas en todo caso son modernistas. ¿Y por qué esto de Francia? ¿Qué tiene que ver con Francia? Porque Rubén Darío descubrió, o fue el primero que visualizó a Argentina, pero dentro de Argentina, a Buenos Aires particularmente, como la ciudad del modernismo, la ciudad que prácticamente podríamos decir era la vanguardia de las ciudades modernas que en ese momento, ¿no? Y que tenía mucho que ver con París. Esto de asemejar Buenos Aires a París, bueno, no es de todos los tiempos, ¿no? Quienes conocen París te dicen que Buenos Aires y París tienen mucho, están muy cercanos, y por eso viene el tema de esto de lo afrancesado y compararlo directamente con París. A ver, ¿tenemos ya algunos mensajes, Diego? Sí, Celillas Becker dice de Santiago de Chile que todo el éxito del mundo, Ramón. Después Eduardo Galoto dice felicitaciones, éxitos desde Entre Ríos, los escuchamos. Sí, Eduardo Galoto es un narrador que alguna vez estuvo en nuestra ciudad. ¿Otro más? Marta Liliana Pimentel Álvarez dice que estamos en contacto, suerte, adelante. Sí, Marta Liliana Pimentel es una gran amiga. Es una gran amiga, es una escritora y también, de alguna manera podemos decir también, es academicista. Totalmente. ¿Por qué no recordamos un poco, Ramón, por qué este círculo tradicional que tenía Rubén Darío y quiénes los conformaban? Por ejemplo, América Hispánica se estaba encerrando en un círculo tradicional con lo norteamericano y por arriba, y por ejemplo a los cantos a Junín, a la agricultura, por ejemplo de zona Tonda, por todas partes, pero las prosas profanas con estas poesías, de esta manera comienza a vivir otro tipo de literatura. Uh-huh. Ahí es donde aparecen estas figuras como la sonatina, sí. Era un aire suave, o sea, el cambio va surgiendo a través de un grupo y esa estrechez que se va cada vez confundiendo y ampliando. ¿Con quién? Con Asunción da Silva, Martí, por supuesto, Díaz de Mirón, por no dejarlo de recordar a otros modernistas, Ramón. No fue el único. No, de ninguna manera. No fue el único. O sea, siempre, por eso apuntamos Fueron organizados. Claro. Y bueno, uno de los que tiene mucho que ver con Rubén Darío también es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, que casualmente es el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores es Alejandro Baccaro,
un amigo nuestro, un amigo que está en permanente relación con la literatura. Él viaja por distintos lugares del mundo y lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, presidente? A ver si salimos. Decime si salimos. A ver, buen día, ¿cómo le va? Tenemos un pequeño, pero ya vamos a solucionar. A ver. Ahora estamos. Bueno, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? Hola, Muy bien. Presidente, disculpe, alguien que está escuchando por primera vez va a creer que estamos hablando con Macri, ¿no? No, nada que ver. No, por favor, aclarémoslo bien. No. El presidente de la Asociación Argentina de Escritores. ¿Quién era para usted o qué le trae el nombre de Rubén Darío? Bueno, Rubén Darío es una extraordinaria figura de la literatura universal y por sobre todas las cosas de nuestra lengua, ¿no? Es un hombre que renovó la poesía en lengua española, un hombre que incorporó un concepto distinto de cómo se venía trabajando hasta entonces, que siempre es lo más difícil, ¿no? Después, bueno, vienen los imitadores, los seguidores, pero lo más difícil es tener identidad, ¿no? Y yo creo que Rubén Darío era un hombre con una fuerte identidad literaria. Borges, usted que yo particularmente a usted lo tengo como el biógrafo número 1 de Borges en el mundo. Borges, que por ahí, no era, digamos, muy amigo de, por así decirlo, de Rubén Darío, dijo alguna vez que Borges que Rubén Darío fue el libertador de las letras. Exactamente. Claro, o de las letras de habla hispana, ¿no? Porque como él llega en un momento después del siglo de oro español en que la decadencia y demás viene a poner, digamos, con su modernismo un empuje muy grande, ¿no? Sí, es un renovador, es un hombre que son esos hombres indispensables en las historias, digamos, de las distintas disciplinas artísticas, así como apareció un Astor Piazzolla que renovó el tango, que le dio un concepto distinto, una visión distinta al tango. También hubo un hombre como Rubén Darío que bueno, incorpora un concepto totalmente distinto en la lírica, por decirlo de alguna manera, en nuestra lengua. Sí, también, ¿no es cierto? Le habla Viviana, ¿se acuerda? ¿Cómo le va? Es importante también yo le decía a Ramón que a veces hacemos hincapié de sobresaltar sobre todo un género, nos quedamos en la poesía, pero es también abundante la obra que hizo en diarios publicados, por ejemplo, diarios publicados por Diario La Nación en Buenos Aires, donde eso era a pedido, o sea, él ganaba dinero en su momento y gran parte de su obra fueron periódicos que salían desde La Nación. Y por eso es dable destacar, ¿no?, la prosa de Rubén Darío. Sí, también, claro, sin duda, ¿no? Un hombre que tuvo una vida bastante tormentosa, muchas veces su adicción al alcohol le hizo pasar algunas malas jugadas, tanto acá como en España, cuando vivió en Mallorca y en todos esos lados, pero bueno, eso fue un hombre de genio, sin duda, ¿no? Sin un hombre de genio, duda. bueno, y este año estamos de alguna manera recordándolo porque se cumple el centenario de su muerte, ¿verdad? Y por ahí no solamente su vida fue una tragedia, sino también inclusive después de su muerte, todo lo que pasó con su cuerpo y demás, ¿no? Ramón hizo una investigación y yo le digo, ¿le vamos a contar eso a la gente? ¿Te animás a decirle eso a la gente? Y bueno, es como que le frena un poco porque trae un poco lo morbo, por ahí lo sensacionalista, que yo no quiero caer, quiero que el programa sea netamente que tenga altura, que tenga nivel, y sin embargo nos lleva por ahí a decir cosas que la gran crítica literaria lo marca, ¿no? Esto de decir, por ejemplo,
el alcohol, ¿no es cierto? Y es verdad, ¿y por qué no decirlo, no? Hola. Sí, lo Hola. escuchamos. Sí, no, se medio se entrecorta un poco, bueno, sabemos los problemas que hay con los teléfonos, ¿no? Sí. No, la verdad que no alcancé a escuchar, Viviana, bien tu reflexión, porque se entrecortaba un poco, pero sí puedo de alguna manera comentarles que nosotros en la Sociedad Argentina de Escritores tenemos la fortuna de tener manuscritos de Rubén Darío. Sí. Tenemos el manuscrito de la Marcha Triunfal, que es un poema que él escribió cuando estaba en la isla Martín García, lugar donde estuvo un tiempo no demasiado prolongado, Sí. y le habían pedido para un festejo del 25 de mayo que preparara algún poema, y escribió ese hermoso poema que es la Marcha Triunfal. Y tenemos la suerte de tener el original, ¿no? Con las correcciones. Sí, lo hemos presentado en Goya, presidente. Sí, me acuerdo cuando Sí. hicimos la exposición, ¿no? Y bueno, y también acá estamos en contacto con los bisnietos de Darío. Ajá. Hace poco nos reunimos con el bisnieto, Martín Katz, Darío, y la bisnieta que vive en Rosario, con el embajador también, la embajadora en ese momento de Nicaragua. En fin, bueno, se han hecho muchas cosas, una muestra importante en la Biblioteca Nacional, Sí. para, bueno, recordar a esta figura de las letras, que como dijimos es un hombre de una gran identidad y un hombre único, ¿no? Como Rubén Darío. Alejandro Vaccaro, quizás en otro programa donde abordemos a otro de los grandes escritores, como sea Borges, en algún momento, que no sé cuándo será, seguramente lo vamos a estar molestando de vuelta. Bueno, lo hago con todo gusto, y Ramón, y bueno, les mando un abrazo grande a los dos, que me encanta que tengan este programa de radio para difundir la literatura. Es parte, digamos, de este proceso de empuje, todo lo que hacen ustedes con, bueno, en Goya, en la SADE, bueno, en las distintas actividades que se hacen todos los años. Y ahora esto, la verdad que les deseo el mejor de los éxitos, y yo estaré siempre a disposición de ustedes cuando lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Alejandro Vaccaro es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores a nivel nacional, es el máximo hombre de las letras en la República Argentina. Él hablaba recién. ¿Tenemos algunos saludos más? Sí, tenemos de Rubén Martínez, dice, sinceramente, éxitos y mucha audiencia. Susana Arapkiski dice, Viviana Ortiz y Ramón Cavalieri, celebro esta creación, los felicito, los quiero, bravo. Dice Ana Elisa Medina, éxitos y felicitaciones a los dos. La Patagonia estará, Ana, en nuestro programa con vos. Saludos. Recordamos el número de la radio, por dónde se pueden conectar. Sí, el número del celular donde pueden mandar sus mensajes es 03 777 41 38 77, y el teléfono fijo si quieren salir al aire es 03 777 43 25 20. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia. Decía recién Alejandro Vaccaro, nombraba la Marcha Triunfal. La Marcha Triunfal es uno de los trabajos que marcó a fuego a Rubén Darío, que lo escribió desde la isla Martín García, que la SADE tiene el original de puño y letra de Rubén Darío, que nosotros lo hemos traído a Goya y lo hemos hecho en una exposición, en uno de los encuentros de escritores que hemos hecho. Lo tenemos aquí. Compartimos un pedacito para que ustedes tengan idea de qué se trata. Marcha triunfal. Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.
Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas. La gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra, y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Bueno, parte de la marcha triunfal, ¿no? Porque como los trabajos son bastante extensos. Son bastantes y extensos, porque, digamos, la temática también es amplia. Los temas, no nos olvidemos que también, como escritor, no deja de lado el tema de la muerte, también el tema del erotismo. Son temas centrales de la poesía de Rubén Darío, y por supuesto que se centran en su obra poética, y básicamente se puede destacar por su tono sensorial, Sí. que hoy marcábamos al principio, ¿no? Esas características. Sí, y en cada uno de estos tópicos, por así decirlo, aparece uno de sus trabajos, ¿no? Aparece con fuerza, ¿no? Ramón, por ejemplo, el tema de la muerte, lo fatal, es, digamos, quizás el resumen, no solamente de su vida, sino también de su obra, porque es casi lo último que escribe. Claro, lo que yo te quería marcar es que se diferencia lo demás. ¿Por qué? Porque él hablar, por ejemplo, el tema, si hablamos del tema del amor, por ejemplo, ¿qué se diferencia de Darío de otros poetas amorosos? El hecho de que su poesía carece del personaje literario de la amada ideal, como ya lo hacía, pudo serlo, por ejemplo, Laura de Petrarca. O sea, aparece el tema del amor como algo general, no en particular, ¿sí? No hay una sola amada ideal, sino muchas amadas pasajeras, como escribió en 2 versos. Plural ha sido de la celeste, historia de mi corazón. ¿Cuánto dicen esos 2 versos? Sí, justamente en otro de los trabajos que él, ya no versos, sino libros. Es Azul. En Azul, él habla escribe el libro a quien fue su primera mujer, ¿no? Considerado justamente el libro inaugural del modernismo. Seguro. Enseguida vamos a hablar un poquito de la vida de Rubén Darío, de la vida, ¿no? Porque esta vida trágica, terrible, qué sucedió con el cerebro de Rubén Darío. Qué increíble, Ramón, lo que vas a contar. Lo que vamos a contar realmente le va a llamar mucho la atención. Vamos a hablar enseguida de la vida de Rubén Darío, pero es necesario que situemos un poquito de qué estamos hablando. Rubén Darío, un hombre que murió muy joven, 49 años, aparece escribiendo ya muy joven. A los 3 años ya leía, después, donde fue a vivir con sus tíos, tenía una biblioteca donde él manejaba la biblioteca, y a los 14 años hace su primer trabajo importante. Aparece después de lo que fue el siglo de oro español con grandes maestros como Quevedo, Góngora, López de Vega, que, claro, habían dejado un legado inmenso, pero después esto viene como un vacío, y es Rubén Darío quien hace el hiato para unir aquello grande con la nada, ¿no? Exactamente. Viene una decadencia, y entonces comienza lo que se puede llamar como una oleada romántica en América. Primero en Europa, pero en América, en América, no solamente en América, sino también incluimos a España, porque estamos hablando, en realidad estamos hablando no de América, sino del habla hispana. Quizás solamente Bécquer ha podido ser quien de alguna manera intentó una revolución poética. Pero claro, aparece, sí. Y quería destacar, ¿no? Cuando aparece y destacar esa importancia que tiene, ¿no? Esa impronta, se presenta ya algunas preocupaciones características, como la expresión de la insatisfacción
que tenía ante la sociedad. O sea, hay una preocupación constante en él, nuevamente, por la sociedad burguesa en la que se estaba, tenía en su contexto. Siempre presente el tema de la burguesía. Por ejemplo, si uno lo tiene cerca, ¿no? En un libro podemos encontrar El Rey Burgués, ¿sí? Que vio luz en su segunda edición del libro, aumentada ya con su nuevo texto. Aparecen estas características ya con sonetos en alejandrinos. Sí. ¿Sí? Sí. Siempre, claro. Siempre con su escritura netamente metódica y netamente culta. Rubén Darío, de alguna manera, tiene el estigma de haber sido el faro de un gran movimiento, como ya lo dijimos, el modernismo, de los cuales habían una serie de escritores que no estaban conectados entre sí, Nájera, Martín del Casal, entre otros, por ejemplo, ¿no? Y es el primero en detectar la inecuación entre la sociedad industrial y la burguesa. Sí. Y ahí escribe uno de sus trabajos que es Prosas profanas, sí. Donde habla eso de yo persigo una forma, sí, que no encuentro un estilo y demás. Sí. Y bueno, y el modernismo, esto quizás de alguna manera también lo firma o lo sella con ese encono que recién dijimos, pero es necesario volver a marcar, con los Estados Unidos. Tal es así que empieza a hablar del país del norte, y le dedica uno de sus trabajos nada más ni nada menos que a Roosevelt. Totalmente. Totalmente. Vamos a escuchar, a ver, qué es lo que le decía a Roosevelt, Rubén Darío, en uno de estos trabajos, para que tengan idea qué es lo que pasaba con los Estados Unidos y todo Latinoamérica, lo que hoy todavía es una vigencia. Enseguida lo vamos a tener. Estamos teniendo contacto también con otros amigos que van a hablar enseguida, pero vamos a hablar un poquito, vamos a contarle un poquito a la gente quién fue la vida de Rubén Darío, ¿no? Porque realmente está marcado por una serie de desgracias, ¿no? Rubén Darío era un hombre parco, un hombre callado, y casi por azar nació en una pequeña ciudad de Nicaragua, pero al poco tiempo de haber nacido fue abandonado prácticamente por sus padres y fue a vivir en la casa de uno de sus tíos, en esta casa donde recién le decíamos que era una casa donde no era una cualquiera, era una casa donde había una gran biblioteca, y él se crió, así decirlo, en este mundo, ¿no? Y ahí pasó a tener una madre adoptiva, por así también decirlo, que se llamó Bernarda, doña Bernarda. Y ahí también estaba el coronel Félix Ramírez, el esposo de Bernarda, ¿no? El hogar de Ramírez era el centro de célebres tertulias. Allí se hacían reuniones de intelectuales de ese país, de otros lugares también, y allí creció Darío. Fue un precoz versificador infantil. El mismo Rubén no recordaba cuándo empezó a componer poemas, pero sí ya sabía leer a los 3 años, y a los 6 empezó a devorar los clásicos que llegaban a su casa a través de esta biblioteca. Para que tengan un poco en cuenta cuál era el mundo de Rubén Darío. Así es, Ramón. Es tan increíble como otros autores cuando no podemos dejar de lado la vida y sacarlo, no separarlo de sus obras. También un poco Darío rechaza
las normas de la escuela y la mala costumbre de la imitación. ¿Por qué de la imitación? Dice que no hay escuelas, sino poetas, y aconseja que no se imite a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ese ritmo tiene que ser justamente el principio de todas las cosas para que lo lírico, o este cambio en la lírica, ¿sí?, esa musicalidad, realmente tenga una esencia primordial, que por supuesto que él lo logró como otros grandes escritores. Un yo siempre, un yo que tiene que estar presente para la literatura, un yo presente, y ese yo justamente coincide en toda su poética dentro del movimiento del modernista. Julio Sotelo es el presidente, lo mismo que hablábamos recién de Baccaro, él es el presidente de la Asociación de Escritores, pero en este caso del Paraguay. Y Paraguay no sé si tiene algo que ver con Rubén Darío, o sí, porque todo enmarca dentro de la literatura hispano-latinoamericana. Julio Sotelo desde Paraguay, buenos días. De Goya me llaman. De Goya. Buenos días, Julio, te estamos escuchando. Sí, muy buenos días, Ramón, para tu señora esposa Viviana y para todo el equipo que están haciendo este trabajo periodístico literario. Realmente es una satisfacción conversar con ustedes de 800 kilómetros más o menos. Estamos en Encarnación. En realidad yo estoy viajando, pero no sé si estamos saliendo bien. Realmente es una satisfacción para mí también estar conversando con ustedes en este primer programa que están sacando al aire en Goya. Gracias, Julio. Julio, ¿quién fue para vos o qué recordás o qué te dice el nombre Rubén Darío? Bueno, Rubén Darío, sabemos, ¿verdad?, que en nuestro tiempo de estudiantes de secundario, ¿verdad?, nos hemos introducido dentro del campo literario. Y bueno, ahí yo conocí, ¿verdad?, algunos escritos de Rubén Darío y bueno, me gustó, ¿verdad?, me gustó, y después con el tiempo ya ya estando dentro de la parte de literatura y empecé a escribir, cosa que yo estoy en la parte de historia, pero Rubén Darío forma parte de como el gran poeta innovador de la lengua castellana, ¿verdad? Sí, señor. Y justamente quería decirte de que pareciera ser una coincidencia, ¿verdad?, en estos días de otoño que nos hace recordar de sus versos de otoño. Ah, sí, claro. Sí, Julio, ¿me escuchás? Te habla Viviana. Sí, ¿Cómo sí, estás? ¿qué tal, Viviana? Muy bien. La verdad que es un gusto escucharte y te agradezco mucho que nos hayas llamado y comparto totalmente lo que decís. Por eso que hay que rescatar ese valor que me gustó que me hayas, como profesora de lengua, que te hayas remontado a la secundaria, ¿no? Qué importante es la literatura en el nivel secundario y que hoy puedas recordarlo y decirlo que lo tenés presente a José Martí desde allí. Me gustó y valoro mucho eso, Julio. Claro, efectivamente, a ustedes que les gusta la parte más poética, digamos, o sea, recordarle a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, más latinoamericano, porque hay que recordar de que sus mejores obras en azul, que lo escribió, ¿verdad?, durante sus 3 años de estadía en Chile, y ahí quiero comentarles que ahí tuvo un relacionamiento, si bien Rubén Darío nunca llegó al Paraguay, pero sí en el año 1912 tenía un amigo, por decirlo así, que tenía una comunicación epistolar, un gran intelectual que fue 2 veces presidente, Manuel Gondra, era un gran seguidor, por llamado de alguna forma, y de él, y él lo hizo nombrar en 1912 como cónsul honorario en París, como cónsul paraguayo honorario en París,
en 1912 hasta el 14 que renunció porque Rubén Darío ya estaba medio enfermo y bueno, sabemos que 2 años después falleció, ¿verdad? Qué interesante lo que nos traes a la radio, Julio. Julio. Te agradecemos un montón y quizás te vamos a volver a llamar en otro programa cuando abordemos a alguno de los grandes escritores paraguayos, Viviana, como quién, por ejemplo. Y tenemos muchos escritores. A ver, ¿quién nos Claro, aconsejaría? hay muchos escritores paraguayos, ¿Quiénes nos latinoamericanos, aconsejaría, Julio? Pero en este caso, ese dato que te conté fuera de aire la vez pasada, y bueno, esa relación del gran intelectual Manuel Gondra, 2 veces presidente del Paraguay, y su relación epistolar con Rubén Darío, ¿verdad? Pero cuando gusten, realmente estoy muy agradecido, muy halagado. Te cuento que yo salí de mi casa y estoy a 50 kilómetros de Encarnación, en un lugar que se llama General Artigas, y bueno, le estoy escuchando bien y bueno, compartir con la gente de Goya, que es más o menos también sería mi segunda casa. Ustedes saben, ¿verdad?, que siempre me siento muy bien cuando me voy ahí. Un gran abrazo, Julio Sotelo. Saludos, igual Julio. para ustedes, feliz fin de semana y saludos a todos. Gracias. Julio Sotelo, desde Paraguay, presidente de la Asociación de Paraguaya, de escritores en este caso. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión. Sí, tenemos al aire un llamado. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Viviana. José Luis Pagliari los saluda. Para felicitarlos por este emprendimiento periodístico, literario, alta literatura, como ustedes lo denominan en el programa. Los estoy escuchando. Pude escuchar una parte de la entrevista con el presidente de la SADE Nacional, también reciente, hace instantes, hace minutos nada más, con el presidente de la SADE Paraguay. Bueno, muy contento porque yo también soy parte de esa radio hace 3 años. Sí. Junto con Hugo Arce hacemos un programa periodístico de lunes a viernes por la tarde, así que escucharlos a ustedes me pone muy bien. Realmente me gusta mucho escuchar y saber y conocer más de literatura. Seguramente, además de los grandes clásicos de la literatura universal, van a sumar también a muchos correntinos que han aportado y en grande, ¿no?, a nuestra lengua, a nuestra literatura. Por mencionar solamente a quien ya no está y estuvo mucho tiempo con nosotros, el goyano Bernardo Ranaletti, entre tantos grandes. Ramón, Viviana, el mejor de los éxitos, el mejor de los augurios para este emprendimiento radial y que, bueno, que dure mucho tiempo. Muchas gracias, Pepe, un abrazo. Otro para ustedes, gracias. Los sigo escuchando. Bueno, cómo no. Sí, le agradecemos a quienes nos llaman. Hay un montón de mensajes. Nos queda muy poco tiempo y en realidad cuando el tiempo nos juega en contra. Claro. Vamos a avanzar un poquito más, Ramón. Creo que tendríamos que hacer 3 programas de Darío, programas, ¿no? Pero... sí, pero vamos a entrar en ese traspunte que hiciste tan delicado y también fastidioso, ¿no?, para el académico, porque a veces hablar, ¿no?, como decíamos hoy con el presidente de la SADE, el doctor Baccaro, decíamos justamente hablar de que eran alcohólicos, tenían problemas también, ¿no?, esta adicción por el alcohol y demás. Es la vida, ¿no?, la vida también que a su vez tuvo... yo creo que tenemos que avanzar sobre todo. Bueno, vamos porque iba a comenzar a contar. Nos quedan 3 minutos y vamos a decir en estos 3 minutos algo de la trágica vida de Rubén Darío.
Rubén Darío, si bien, como decíamos recién, fue adoptado así en la casa de uno de sus tíos, donde tenía un alto nivel literario, por así decirlo, Darío sufrió mucho en su vida. Se casó varias veces y una de su primera mujer fue Rafaela Contreras, a quien le dedica, como decíamos recién, el poema Azul. En un momento, su mujer debía viajar a El Salvador a festejar los 4 siglos del descubrimiento de América. Cuando viaja, Estela, su mujer, se enferma y le manda un mensaje a Rubén Darío, no un mensaje de texto, no mensaje de texto, no, lógicamente, se comunica. Claro, se comunica y él no se puede despedir de ella, tuvo un coma hepático y murió, y no se pudo despedir de su mujer. Trágico, ¿no? Totalmente. Muy trágico. ¿Cómo era Darío como padre? Porque tuvo un hijo, y dice que nunca tampoco pudo estar con su hijo. Se reencontró recién con él cuando tenía 19 años. Después de esto tuvo 2 mujeres más. Le obligaron a casarse con una mujer que se llamó Rosario Murillo. Le obligaron. Y con quien tiene un hijo también, pero que va a morir a los pocos días de tétano, porque le cortaron el cordón umbilical con un cuchillo oxidado. Tras esto, tras su divorcio, o su separación, porque ella no le quiso dar el divorcio, va a tener otra pareja que se llamó Francisca Sánchez, con quien tiene 4 hijos. Los primeros 3 murieron siendo muy pequeños, de viruela y de otras enfermedades como la neumonía y demás, y el tercero va a vivir solamente hasta los 48 años. Pero lo más importante, ¿qué pasó con el cerebro de Rubén Darío? ¡Qué misterio! Una vez que Rubén Darío muere, se le hace una autopsia y hay una disputa familiar entre familiares y el doctor de Bail, que fue quien le sacó el cerebro, a tal punto que tuvo que venir la policía. El cerebro, hubo un enredo ahí, una pelea. El cerebro rodó por el suelo y se perdió el cerebro. Se perdió porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué ha pasado con él. ¿Puede estar conservado en algún lugar Puede del estar mundo? Conservado, pero como también dicen, quizás hipótesis. Una de las hipótesis dice que fue comido crudo por Anastasio Somoza. Sí, es increíble, Ramón. El presidente Anastasio Somoza, para tener un poco la sabiduría de Rubén Darío. Claro, la mente de entonces. Hemos ¿no? hecho así pequeño, así soslayar muy poquito, muy breve. Muy breve, porque, pero muy fuerte. Exactamente, porque ya no tenemos más tiempo. Pero un resumen general, un resumen cortito. Es un genio lírico hispanoamericano de resonancia universal. Hoy quizás lo estamos mencionando y lo harán también nuestros hijos y nuestros nietos, y así de década en décadas. Dijo Vargas Vilas en su libro, y había aparecido como siempre, ahí, escoltado del silencio. Era su sombra, el don de la palabra le había sido concedido con parsimonia por el destino, el de la elocuencia le había sido negado. La belleza del espíritu, su interior, su profunda capacidad, su abismo y sus serenidades. Porque realmente Darío vive en la pluma. Muchas gracias, amigos. Nos reencontramos el próximo sábado abarcando un tema, o a una escritora en este caso. Hablaremos de Alfonsina Storni. Auspician Alta Literatura las siguientes empresas: elgordo.com, Lácteos Tregar, Productos Pate, Pastas Don Yeye y Fiambres Piamontesa, Distribución y Logística. Petronorte, Envases, Cotillón, Embalajes, Mitre 736, teléfono 432-306. Óptica Social, anteojos en el acto, atención PAMI gratis, sábado abierto todo el día,
Mariano y Loza 372, frente a la Escuela Normal. Amarilla Gas y Casa Cavalieri, 60 años en Goya. Teléfono 432-360 y 422-237. Reparto a domicilio. Gomería Las Dos Hermanas, Alvear 14. Cámaras y cubiertas, auxilios al 431-217. Giordano Autos y Autopartes, multimarcas, 0 kilómetro y usados. JJ Rolón 380. Mueblería e Inmobiliaria Toledo, Rolón, esquina Cabo Gómez. Muebles de algarrobo y pino. Alquiler y venta de propiedades, tasaciones, loteos. Teléfono 420-814. Play Kids, Plaza de Juegos, cumpleaños, reuniones, diversión. Alvear y 9 de julio. Celular 1559-6376. Cris Peluquería, el verdadero cambio de tu rostro. JJ Rolón 342. Celular 1520-3670. Metro Pizza, delivery al momento. Mariano y Loza 420. Teléfono 432-046. Luis Romero, productor asesor de Federación Patronal y Triunfo Seguros. JJ Rolón 537. Teléfono 421-649. Hotel Taragüí, pleno centro de Goya. Precios y atención que el público exige. Cocheras, Colón casi Ángel Soto. Todas estas empresas apoyan a la cultura y son auspiciantes de alta literatura. Estás en Power Classic.